La obra penal de Cristo, por A. W. Pink, 1886-1952. La Biblia enseña claramente que Dios es santo y justo y que justicia y juicio, no amor y pureza, son el cimiento del trono de Dios, en Salmo 89, versículo 14. Por lo tanto, existe aquello en la esencia divina que aborrece el pecado por su pecaminosidad intrínseca, tanto con respecto a la contaminación como la culpabilidad. Las perfecciones de Dios se hacen notar, entonces, por lo que prohíbe y por lo que castiga. Juró que el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, 4. Por lo tanto, a fin de ofrecer una satisfacción total a Dios, el pecado tiene que ser castigado. La pena de la ley debe ser aplicada. En consecuencia, como Salvador de su Iglesia, Cristo tuvo que sufrir como sustituto la condenación de la ley. Lo que ahora trataré de mostrar es que los sufrimientos y la muerte de Cristo fueron el precio pagado a favor de la justicia divina por los pecados de su pueblo. La palabra precio que aparece en nuestra Biblia es una traducción equivalente a la palabra hebrea para expiación. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precios del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Números 35, versículos 31 y 32. La profunda humillación a la que fue sujeto el Hijo de Dios al tomar la forma de siervo, siendo hecho en semejanza de carne de pecado, fue una imposición judicial impuesta por el Padre, pero a la cual se sometió voluntariamente. La finalidad misma de su humillación, su obediencia y su sufrimiento es penal. Una aclaración sobre esta palabra penal: significa sujeto al castigo bajo la ley. Prosigo. Porque era para satisfacer las demandas de la ley de Dios sobre su pueblo, al nacer bajo la ley, como dice Gálatas 4:4. Cristo se sujetó a todo lo que la ley ordena, pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a lo que están bajo la ley, dice Romanos 3:19, lo cual significa que la ley requiere el cumplimiento de sus estipulaciones. Cristo en nuestro lugar, por su acción y sufrimiento, satisfizo la justicia divina, la legislativa, la punitiva y la vengativa. La vengativa, o sea, legislativa, punitiva, vengativa, se está refiriendo acá a los aspectos legales, serían punitivos y vengativos de la justicia. Prosigo. Él cumplió entonces esto, la legislativa, punitiva y la vengativa, a la perfección, cumpliendo la justicia y rectitud de la ley, que ésta requería a fin de otorgarnos impunidad y de que tengamos derecho a la vida eterna. Acá impunidad sería libre de castigos, ¿no? En referente a lo que hizo Cristo. Y la vida eterna, o sea, la vida que Cristo nos da. Prosigo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. No debemos limitar esta referencia a lo que Cristo sufrió a manos de Dios mientras estaba en la cruz, ni a todo lo que pasó ese día y en la noche anterior. Cuidado con limitar la palabra de Dios. No, aquí se incluye la totalidad de su humillación. Toda la vida de Cristo fue de sufrimiento, por eso fue llamado hombre de dolores.
no meramente dolor, desde su nacimiento hasta su muerte. El sufrimiento y el dolor lo señalaron como su víctima legítima. Siendo un infante fue obligado a ir al exilio para escapar de la furia de los que querían quitarle la vida. Eso no fue más que un precursor profético de toda su vida humana. La copa del sufrimiento que comenzó a beber en Belén la siguió bebiendo hasta la última gota amarga en el Calvario. Soportó toda variedad de sufrimientos. Padeció la pobreza en su expresión más grave. Nacido en un establo, sin ser dueño de ninguna cosa material sobre la tierra, dependiendo de la caridad de los demás. Ver Lucas 8, versículo 3. Estando muchas veces situado aún más bajo de las órdenes inferiores de la creación. Ver Mateo 8:20. Sufrió los reproches más amargos, las acusaciones más malignas, las difamaciones más viles, los sarcasmos más hirientes se dirigieron contra su persona y su carácter. Lo insultaron por ser glotón, bebedor de vino, impostor, blasfemo, diablo. Por eso lo escuchamos clamar: el escarnio ha quebrantado mi corazón, refiriéndose a Salmos 69:20. Sufrió la experiencia de la tentación en toda su malignidad. El príncipe de las tinieblas lo atacó con todo su ingenio y poder, causando que lo atacaran sus legiones infernales, arremetiendo contra él como toros de Basán, como leones rapaces y rugientes, como dice Salmo 22, versículos 12 y 13. Sobre todo, sufrió la ira de Dios, de modo que estaba muy triste hasta la muerte, como dice Mateo 26, versículo 38, en agonía, como dice Lucas 22, versículo 44, y por último, abandonado por Dios. ¿Cuál pues es la explicación de estos sufrimientos sin paralelos? ¿Por qué fue seguida esta obediencia totalmente perfecta por el castigo más terrible? ¿Por qué esta santidad inmaculada fue visitada por la angustia indecible? David declaró: y no he visto justo desamparado. Salmo 37, versículo 25. ¿Por qué? Pues fue el justo abandonado por Dios. Hay una sola respuesta posible. Solo una respuesta abarca totalmente todos los hechos del caso. Solo una respuesta absuelve al gobierno de Dios al tomar el lugar de los pecadores ofensores. Cristo se vio obligado a cumplir todo lo que en realidad era responsabilidad de ellos. Esto involucra cargar con los pecados de ellos, ser cargado con su culpa, sufrir el castigo de ellos. En consecuencia, Dios lo trató como el representante de su pueblo criminal, infligiéndole todo lo que los pecados de ellos merecían, como el sustituto que cargaba el pecado de su pueblo. Cristo fue expuesto juntamente a todas las consecuencias terribles de la manifestación del desagrado de Dios. En la antigüedad se postuló la pregunta: ¿qué inocente se ha perdido? Job 4:7, a la cual podemos contestar sin la más mínima vacilación: nadie. Dios nunca ha herido ni una herirá al inocente. Por lo tanto, antes de que su ira punitiva pudiera caer sobre Cristo, los pecados de su pueblo tenían que ser transferidos a él. Y esto es precisamente lo que las Escrituras dicen. Es notable que esto fuera anunciado mucho tiempo antes en el gran día anual de expiación de Israel. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrio, dice Levítico versículo 16, versículo 21. También fue claramente profetizado: el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, habiendo él llevado el pecado de muchos. Isaías 53, versículo 6 y versículo 12. Y además lo confirma expresamente el Nuevo Testamento. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hebreo capítulo 9, versículo 28.
Volvemos a señalar que no existe en estos pasajes ninguna indicación de que Cristo cargara los pecados de su pueblo solo cuando estuvo colgado en la cruz. Sabemos que esto último es lo que muchos han afirmado, pero al hacerlo no solo han sido culpables de agregar a la palabra de Dios algo que no dice, sino de plano también la han contradicho. Ya hemos señalado que la expresión en Romanos capítulo 8 versículo 3, que dice que fue hecho en semejanza de carne de pecado, presupone claramente la transferencia de los pecados de su pueblo a Cristo. Y que lo que sucedió inmediatamente después de su nacimiento coincide totalmente con este hecho, y no puede entenderse de otra manera, que fue circuncidado, como dice Lucas capítulo 2 versículo 21. No solo prueba que fue hecho semejante a los hombres, como dice Filipenses capítulo 2 versículo 7, sino que evidenció que había sido hecho en semejanza de carne de pecado. También la purificación ceremonial de su madre, como dice Lucas capítulo 2 versículo 22, y su presentación de una ofrenda como expiación, como lo requería Levítico capítulo 12 versículo 2 y 6. Estuvo en perfecta conformidad con el hecho que, aunque la humanidad de Jesús era inmaculada, entró en este mundo oficialmente culpable. De pequeñitos pecamos, se apartaron los impíos de la matriz, se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron, dice el Salmo 58.3, y por lo tanto, siendo niño, Cristo sufrió. Sufrió no solo como nuestro sustituto, sino porque nuestros pecados le habían sido transferidos de jóvenes pecamos, y de joven Cristo sufrió, y sufrió a manos de, como lo testifican claramente sus propias palabras, yo estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores y he estado medroso, dice el Salmo 88 versículo 15. En la flor de la vida pecamos, y en la flor de su vida Cristo sufrió. Refirámonos nuevamente los ataques que enfrentó a mano de Satanás. Ver Hebreos capítulo 2, 18, que nos dice ahí que padeció siendo tentado, y que ese sufrimiento fue penal. Que Cristo sufriera bajo Satanás fue algo designado y determinado como una imposición de Dios, como lo prueba la declaración que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, dice Mateo capítulo 4 versículo 1. Habiendo el hombre permitido que Satanás lo venciera por una sentencia justa, Dios lo ha entregado como esclavo a su tiranía. Por lo tanto, fue necesario que Cristo, como sustituto de su pueblo pecador, se expusiera a los acosos del diablo para que en ese sentido también satisfaciera la justicia divina. De seguro, Satanás y sus agentes nunca hubieran podido atacar a Cristo si no hubiera sido legalmente acusado como culpable a nuestros crímenes a los cuales Dios en su justicia lo expuso para que ellos lo matasen. Como dice Hechos capítulo 2 versículo 23. Los mismos escogidos como pecadores estaban sujetos al poder de Satanás, como dice Colosenses 1.13, y esto por la sentencia justa del juez de toda la tierra. Por lo tanto, no solo eran botín del valiente, sino también cautivo del tirano, como dice Isaías 49 versículo 24. De este modo, así como Cristo vino como garante en lugar de ellos, Él, en virtud de la sentencia de Dios, también fue sujeto a los ataques de Satanás. La obediencia pasiva o sufriente de Cristo no tiene que limitarse lo que experimentó en el Getsemaní y en la cruz. Su sufrimiento fue la culminación de su dolor expiatorio, pero no su totalidad. Todo en su carrera humana y terrenal, que fue angustioso, fue por obediencia pasiva. Jonathan Edwards tuvo razón al decir que la sangre de la circuncisión de Cristo fue una parte tan real de la expiación vicaria como la sangre que fluyó de su costado traspasado. Y no solo fue expiatorio su sufrimiento físico, sino también lo fue su humillación.
La satisfacción o propiciación de Cristo consiste en sufrir la maldad. Una aclaración, acá cuando Pina habla de satisfacción y propiciación, es una expiación en referencia a la culpa del pecado. O sea, expiar es quitar o tapar la culpa del pecado. Y la propiciación es en referencia a la ira o el desagrado de Dios. Propiciar es satisfacer la justicia divina y de este modo aplaca la ira de Dios. Según el uso bíblico de la Biblia, hablando sobre la justicia de Dios, cómo se satisface el sacrificio propiciatorio, o sea, la justicia de Dios que Dios demanda. Pin sigue diciendo, la satisfacción o propiciación de Cristo consiste en sufrir la maldad o ser objeto de humillación. Cualquier cosa a la que Cristo fue sujeto, lo cual era el fruto judicial del pecado, tenía la naturaleza de la satisfacción por el pecado. Pero no solo un sufrimiento verdadero, sino toda humillación y desprecio del estado y las circunstancias de la humanidad, naturaleza humana, por debajo de su honor y dignidad. Por ejemplo, el de su cuerpo quedara muerto, y el cuerpo y el alma quedaran separados. Son frutos judiciales del pecado. Cuando las Escrituras hablan de la satisfacción de Cristo, se refieren a todos sus sufrimientos en general. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, dice Isaías 53, versículo 4. Es decir, sufrió todas las enfermedades y los dolores que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Es necesario notar cuidadosamente que la declaración inspirada, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, como dice Isaías 53, versículo 6, viene antes de angustiado él, y antes de como cordero fue llevado al matadero. Era en los inicios de su ministerio público y no mientras colgaba en la cruz, que Dios impulsó a uno de sus siervos a exclamar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1, versículo 29. Cristo fue llevado al matadero antes de las 3 horas de la oscuridad, pero aún entonces sentía aflicción y nuestra iniquidad le fue adjudicada. Este mismo capítulo de Isaías 53 adjudica nuestra curación a los azotes que recibió de los hombres, así como otros pasajes claramente atribuyen nuestra liberación de la maldición de la ley por medio del hecho de que Dios visitó a Cristo con la maldición de la ley. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Sufrir denota aquí estar en aflicción, porque todos esos sufrimientos a los que se refiere este versículo son lo que Cristo nos dejó como un ejemplo de paciencia. Él afirma que estos sufrimientos son a causa de nosotros, es decir, experimentados en nuestro lugar al igual que para nuestro bien, porque esto es lo que comúnmente significa la palabra huper, y es el verdadero significado que Pedro le da. Entonces llegamos a la conclusión que en 3:18, hablando de 1 de Pedro, Cristo padeció por los pecados. Ver también 1 de Juan capítulo 4 versículo 10. Cuando son enfatizados los derechos soberanos los derechos soberanos de Dios, por lo que generalmente surge la objeción de que con ello estamos reduciendo al hombre a una mera máquina, he aquí muchas personas preparadas para defender la idea de la responsabilidad humana. Pero rara vez que escuchamos algo acerca de la responsabilidad transferida. No obstante, es que este punto donde radica una de las principales maravillas y glorias del Evangelio. La responsabilidad del pueblo de Dios fue transferida a Cristo. Él cargó con todas las cosas por las cuales nosotros éramos responsables y se hizo cargo de nuestras deudas, cumpliendo con todas las demandas de la ley en contra de estas.
Si este no hubiera sido el caso, ¿cómo hubiera podido Dios con justicia cargar las iniquidades de su pueblo sobre la cabeza de su santo Hijo? Y menos aún haber hecho que la espada de la justicia lo hiriera. Fue porque Cristo fue hecho pecado por nosotros, que también fue hecho maldición por nosotros. Lo último no podría ser sin lo primero. Como este es un punto de vital importancia, tenemos que ampliar un poquito más nuestra explicación. Hebreos capítulo 7 versículo 22 declara que Cristo es el garante de un pacto mejor. Fue el patrocinador de su pueblo, tal como Judá lo fue de Benjamín. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta si yo no te vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre, dice Génesis capítulo 43 versículo 9. O como lo que fue Pablo de Onésimo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, dice Filemón capítulo 1 versículo 18 y 19. Del mismo modo, Cristo se comprometió ante su Padre por nosotros. Cárgame a mí lo que te deben, y yo lo pagaré. Un garante, cuyo nombre se incluye en un pagaré, no solo está obligado a pagar la deuda, sino que también hace suya la deuda, como si fuera de hecho el deudor primario, por lo que puede ser demandado por el pago de la deuda. De la misma manera, Cristo, cuando se puso como garante, tomó el lugar de los pecadores, que lo que la ley podría cargarle a ellos se lo carga a él. Cristo tuvo que cargar con la culpa de nuestras transgresiones antes de poder cargar con nuestro castigo, y de este modo satisfacer la justicia divina de nosotros, que en realidad lo hizo. Lo demuestran sus propias palabras. Es en efecto extraordinario saber cómo fue que Cristo realmente se adueñó de nuestros pecados como si fueran de él. Primero, en el Salmo 40 sabemos que este salmo es mesiático, porque Hebreos 10 lo cita, que contiene las palabras de Cristo, se hace muy evidente en los versículos 7 al 11. Sigue siendo el que habla en el versículo 12, donde declaró: porque me han rodeado males sin número, y me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. ¡Qué confirmación de que los pecados de su pueblo le fueron transferidos a él! Segundo, en el 69, Salmo 69, otro gran salmo mesiático, también lo encontramos diciendo: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Versículo 5. Sin lugar a duda, estas palabras muestran que nuestros pecados le habían sido adjudicados a él. Estos pecados fueron suyos, no porque los hubiera cometido, sino porque le fueron imputados. Imputado significa cobrados a cuenta de uno. Eso quiere decir a imputado. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24. Nuestros pecados aquí indica que somos merecedores del castigo por nuestras violaciones a la ley divina y de las consecuencias de estas violaciones. En otras palabras, culpabilidad en el sentido de haber recibido la sentencia de lo que sería el castigo mismo. Al tomar el lugar de su pueblo, Cristo se hizo responsable de la justicia de Dios en nombre de ellos, sea lo que fuere que debían. Tenían que ser cobrados por su fiador. Él tiene que pagar sus deudas, sufrir la pena total de sus iniquidades y recibir la carga del pecado en lugar de ellos. Cristo se expuso ahora todo lo que la santidad de Dios tiene que imponer sobre el pecado. Por lo tanto, leemos: Cristo nos redimió de la maldición de la ley y hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. La cruz era maldita, no solo en la opinión de los hombres, sino por el decreto de la ley divina.
Por lo tanto, cuando Cristo fue levantado en la cruz, se entregó como individuo repugnante, objeto de la maldición. El mismo método de la muerte que Dios determinó para sus hijos nos revela la naturaleza penal de éste. La cruz no fue meramente un accidente, como si no importara de qué manera murió. Las razones fundamentales hicieron necesario que el garante muriera una muerte que era detestable para Dios. De allí la referencia frecuente en el Nuevo Testamento a la cruz y el madero. Ve la referencia en Juan capítulo 12, versículos 32 y 33. En el Calvario, la terrible maldición de Dios sobre el pecado fue exhibida, de la cual la cruz no era la causa sino el símbolo. Ver la referencia capítulo 3 versículo 4 de San Juan. Bajo la ley mosaica, a la cual se refiere el apóstol en Gálatas capítulo 3 versículo 13, colgar de un madero era una muerte reservada para los peores criminales. De allí la fuerza de la palabra madero en primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Cristo colgado de un madero era el testimonio público de la maldición de Dios sobre él. La causa de la maldición no era porque colgara de un madero, sino porque el pecado se le cargó. Ese modo de castigar demostraba que era objeto del desagrado santo de Dios, no porque colgara en el madero, sino porque era el portador de los pecados. Ahora se le aplicaba el castigo de las ofensas por las cuales esa pena ignominiosa le fue dada. La palabra ignominioso significa vergonzoso o deshonroso. Las ofensas de las cuales esa pena ignominiosa le fue dada. La sabiduría divina determinó que él cargara con los pecados del mundo. Debía ser expuesto como una maldición, porque con ello se exhibía el modo más terrible posible el desagrado divino. En cuanto al porqué y el método de la muerte seleccionado por Dios, de todos los demás posibles, envenenamiento, lapidación, decapitación, etc., Génesis capítulo 3 da la respuesta, de la manera que el pecado fatal que difundió la maldición sobre la raza humana se relacionaba con el árbol prohibido. Dios ordenó sabiamente que el último Adán expiara el pecado por medio de ser suspendido de un madero y determinó en la ley, Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 al 23, que el tal fuera símbolo de la maldición que recordaba a todos los hombres el origen de la maldición divina sobre el mundo. No quitaría la maldición de ninguna otra manera. Entre los romanos la muerte por crucifixión era la peor humillación posible, era el más desagradante de los castigos, impuesto solo a los esclavos y a la gente más ruin. Si un hombre libre era condenado alguna vez a ser crucificado por crímenes graves, como ser robo, traición a la patria, sedición o la sentencia, no podría cumplirse hasta que se le pusiera bajo la categoría de esclavo, y eso por medio de la peor de las humillaciones. Les era quitada la libertad con azotes, serviles, flagelaciones, como sucedió con Cristo. De este modo la maldición de la ley de Dios fue ejecutada sobre la cabeza y el sustituto de su pueblo. Predicar a Cristo crucificado, como dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 23, es proclamar y exponer que fue hecho maldición por nosotros, porque Cristo fue hecho pecado y hecho maldición. A favor de su pueblo la ira de la santidad de Dios se encendió contra él y la espada de la justicia lo traspasó. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor, dice Zacarías 13, versículo 7, ver la referencia en Mateo 26, versículo 31. Dios le infligió el castigo a Cristo como si hubiera sido él mismo el ofensor. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice Isaías 53, versículo 10. Todos los sufrimientos del hombre infligidos directamente por Dios o indirectamente por Satanás
o los hombres, ver Jeremías capítulo 2 versículo 15 al 17, son por los deméritos del pecado. Así también todos los sufrimientos de Cristo recibidos del hombre, Satanás o Dios, surgieron por los deméritos de los pecados de su pueblo imputado a su sustituto. El castigo que Dios dio a Cristo era justo, el castigo que su pueblo merecía. Que fue maldito por Dios es evidente por haber colgado del madero. Que recibió la paga del pecado fue evidente porque Dios lo abandonó. Que fue contado con los transgresores se ve que murió entre dos ladrones. Es cierto, no sufrió eternamente, porque la eternidad de nuestro castigo fue solo una circunstancia que sufrió por nuestra incapacidad de sufrir todo el peso de la ira de Dios en un lapso de breve tiempo. Y por lo tanto la corta duración de los sufrimientos de Cristo no es una objeción válida contra la singularidad del castigo que recibió. Por otra parte, la dignidad infinita que caracterizaba a Cristo más que compensó la ley. Para el ojo oculto se encuentra en la cruz otra inscripción además de la que ordenó poner Pilato, que dice así: la víctima de la culpabilidad, la paga del pecado. Tomado de A.W. Pink de Estudio de las Escrituras. Voy a culminar el escrito con dos frases de Thomas Brock. La primera es esta: oh bendito Señor, en el momento de creer y morir en Jesucristo, tú justificaste todos mis pecados en el tribunal de gloria, tanto mi culpa como mi castigo. En cuanto creí, me perdonaste todos mis pecados, me perdonaste todas mis iniquidades, borraste todas mis transgresiones, y en el momento de creer, curaste todos mis pecados. En el momento de creer, me libraste del estado de condenación y me mostraste la importancia de la gran salvación. Cuando por primera vez creí, fui unido a Jesucristo y fui arropado con la justicia de Cristo, la cual cubrió todos mis pecados y me libró de todas mis transgresiones. Oh Señor, recuerda aquel preciso instante de mi disolución, tú realmente, perfectamente, universalmente y definitivamente me perdonaste todos los pecados. Thomas Brock. Otra frase de él: sí, murió, sí, entregó su vida, se hizo de su alma una ofrenda por mis pecados, sí, fue hecho maldición, sí, sufrió tu ira infinita, sí, satisfizo completamente y compensó totalmente tu justicia por todos mis pecados, deudas y transgresiones. Esta es mi apelación, oh Señor. Con esta apelación me presento. Thomas Brock.